La propaganda inglesa, a través de su sistema diplomático y de inteligencia, puso en boca de la primer ministro Margaret Thatcher que la culpa de la guerra la tuvo la Argentina. Los militares cayeron en esa trampa y se consolidó esa versión de que la guerra fue culpa de la Argentina. Nosotros creemos que no, creemos que hay explicaciones por las cuales el verdadero crimen fue que la flota británica, la más poderosa después de la Segunda Guerra Mundial, viniera a realizar una nueva invasión de nuestros territorios. Ese es el verdadero crimen. Pero además, Gran Bretaña ha sido redactora de todo el derecho internacional. Por lo tanto, en general Gran Bretaña suele tratar de cuidar su supuesto respeto a esas normas. Pero en la Guerra de Malvinas, esas normas, escritas entre otros por Gran Bretaña, fueron violadas por las propias tropas británicas y por sus autoridades políticas. Y las primeras denuncias por criminal de guerra contra Margaret Thatcher no partieron del resentimiento argentino o del revanchismo de haber sufrido la derrota en nuestras armas en 1982, sino que partieron de los propios ciudadanos británicos. Las primeras denuncias las hizo un grupo de ciudadanos británicos encabezados por un diputado laborista que se llamó Tom Daley y que promovió una interpelación parlamentaria acusando de criminal de guerra a Margaret Thatcher por el hundimiento del Belgrano. Los argumentos principales eran que en realidad Margaret Thatcher provocó el conflicto, diferenciándose absolutamente de las versiones que todavía predominan en nuestro país y en muchos lugares de que la responsabilidad fue argentina. Gran Bretaña consiguió el 3 de abril la resolución 502 de Naciones Unidas que justificó el envío de la flota, pero no le permitía a Gran Bretaña hacer cualquier cosa, porque debía sujetarse a la Carta de las Naciones Unidas, a las Convenciones de Ginebra y a todo el derecho internacional. ¿Y qué es lo que violó Gran Bretaña? Los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. Tom Daley y el Belgrano Action Group, que fue el grupo de ciudadanos británicos que intentó esta interpelación y llevó adelante la investigación, dicen que Margaret Thatcher, en realidad, al dar la orden de hundir al Belgrano, su propósito era impedir que dentro mismo del Reino Unido venciese la posibilidad de encontrar una solución pacífica al conflicto. De alguna manera, hundiendo al Belgrano, hundía toda posibilidad de solución negociada, que es el principio que la Carta de las Naciones Unidas le impone a todos los países. Luego del hundimiento del Belgrano, de 323 caídos argentinos, se hizo muy difícil desescalar el conflicto. El gobierno británico además consultó a la Fiscalía General de la Corona y había establecido y violó los propios reglas de empeñamiento que había establecido previamente al conflicto, entre ellos, y no exclusivamente, el bloqueo de las 200 millas alrededor de las Malvinas, que generalmente se habla mucho sobre el tema de la zona de exclusión, si el Belgrano estaba fuera o dentro de la zona de exclusión. Lo cierto es que se demostró que el Belgrano, cuando fue hundido, había sido perseguido más de 30 horas por el submarino británico Conqueror. Su poder de fuego eran 25 kilómetros, que el buque inglés más próximo estaba a más de 320 kilómetros, es decir, no significaba un peligro inminente de carácter militar para la flota inglesa. Y el derecho internacional dice que debe haber un peligro inminente para las propias fuerzas para justificar un ataque, y que jamás esto debe estar vinculado a cuestiones de naturaleza política. Bueno, lo que impulsó a Thatcher a hundir el Belgrano fue absolutamente de naturaleza política y no militar. Por eso se constituye en un crimen de guerra y también en un crimen contra la paz. Las investigaciones en nuestro país comenzaron en Gran Bretaña, pero también se impulsaron a través de los familiares de los caídos, de algunos particulares damnificados, sobrevivientes del Belgrano, y de algunos otros hechos aberrantes que cometieron las tropas terrestres, fundamentalmente los batallones de paracaidistas 2 en los combates terrestres en Monte London y a lo largo de toda la cadena de montes donde se desarrollaron esos combates.
Fue muy triste saber que fue un crimen de guerra y que ningún gobierno argentino se ha dedicado a exponer el caso al nivel que corresponde. Para mis padres, que ya no están, para mis hermanos y para mí fue, es y será un crimen de guerra. Necesitamos que este país por el que ellos dieron su vida solicite a los organismos internacionales para que de una buena vez se haga justicia. Es necesario que haya un compromiso fuerte por parte del Estado, dado que no es fácil para los damnificados poder llevar adelante este reclamo por cuenta propia. Hoy mi familia y toda la familia malvinera sigue luchando para que nuestros héroes no sean olvidados. Que nadie se olvide que hubo 323 que quedan custodiando nuestras Malvinas. Yo creo que si él estuviera vivo, volvería a defender a las Malvinas.